Muy buenas tardes, queridos amigos del Instituto Cervantes de Palermo, que os estáis hoy conectando con nosotros desde muchos lugares de Europa, no solamente de Palermo o de Sicilia, en este reencuentro que celebramos para abrir nuestra temporada de otoño-invierno, en un otoño que todavía es verano, aquí en Palermo, para celebrar precisamente una de las joyas más importantes de la arquitectura española, y no solamente española, sino europea, como estábamos diciendo fuera de grabación hace un momento. Este miniciclo que el Cervantes de Palermo quiere celebrar de la Catedral de Burgos, una historia material de 800 años, que empezó el jueves pasado y que tenemos el honor de continuar en un altísimo nivel, contando con uno de los grandes intelectuales de nuestro país, de España, que es Fernando Marías. Fernando Marías, como dice un refrán español, de casta le viene al galgo. Bien, es hijo de uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX. Sus hermanos también son grandes intelectuales y él es un catedrático que durante años ha creado una escuela de formación y de investigación como catedrático, que ahora emérito, pero catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Academia de la Historia. Es también vicepresidente del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, en Italia. O sea, una persona que tiene unos vínculos no solamente culturales, de investigación, sino también de trabajo continuado durante muchos años. Es editor de esa revista, Annali di Architettura, así como miembro del Centro Internazionale di Studi Jacopo Barozzi de Vignola di Roma. Pertenece al Consejo de Redacción y de Dirección de revistas tan importantes como Revue de l'Art, Lexicon, Verona Illustrata, Future Anterior Journal, Archivo Español de Arte, Locus Amoenus, Potestas, Ars Longa, Acta Artis, Studia Aurea, Goya, en fin, no me quiero alargar con todas las cosas que nuestro invitado de honor participa y colabora desde hace tanto tiempo. Ha sido también Visiting Professor of Spanish Art en Harvard University, Fellow de la Fundación Getty de Los Ángeles, en California, y Samuel que es Senior Fellow del CASBA de la National Gallery de Washington. Ha dado cursos de doctorado también en diferentes universidades españolas, europeas y norteamericanas. Ha sido director del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Autónoma de Madrid y varias veces pues, su secretario. Trabaja como investigador y escritor el arte y la arquitectura de España altomoderna, con especial atención hacia la teoría y la práctica artística y arquitectónica, la coreografía urbana de la época, y es uno de los grandes especialistas de autores tan importantes como es el Greco, no solo para la pintura española, sino para la pintura universal. En fin, un verdadero honor, Fernando, contar contigo hoy. Y no me quiero alargar, agradecer a todos los amigos que hoy se están uniendo a nuestra conferencia y bueno, pues cuando quieras. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Bien, muy buenas tardes a todos los que están aquí y allá. Quisiera agradecer en primer lugar
dado que no estaba expresado, sino de una forma, digamos, con carácter privado más que público, tanto a la directora Beatriz Hernández como a María Laura Casio por la invitación y por las facilidades para poder realizar esta conferencia, aunque me hubiera gustado estar evidentemente entre las calles de Palermo y en esa Santa Eulalia, que es la sede actual del Instituto Cervantes. He titulado una historia material de 800 años porque al conmemorarse, evidentemente, el día 20 de julio de este año, el 800 aniversario de la puesta de la primera piedra, quería señalar de entrada que es no la primera piedra, es una segunda primera piedra, por lo menos, dado que existió una catedral previa, tendremos vislumbrar lo que pudo haber sido en su momento, y al mismo tiempo existía como no una sede material, ni siquiera localizada en Burgos, una diócesis en la zona, en la ciudad, o en el pueblo, diríamos, un pueblo vecino de Cauca, que se iba a trasladar a la Alta Edad Media a la ciudad de Burgos cuando ésta cobró una cierta relevancia. Es evidente que la Catedral de Burgos, vista desde el norte, con ese paisaje, vista desde el norte con ese paisaje, diríamos, primaveral, o vista desde el sur con ese paisaje nevado, y es algo que sucede con bastante frecuencia en la ciudad de Burgos, situada evidentemente en la meseta castellana, que se trata de uno de los grandes monumentos de la arquitectura, diríamos, de lo que llamamos gótico, de la arquitectura tardomedieval de España y en principio de Europa, porque no podemos dejar de ser conscientes de los vínculos estrechísimos que justifican que sea un monumento europeo, no solamente dependiente de lo que podría ser una tradición arquitectónica hispana, sino que tiene su justificación formal de los contactos con el mundo europeo que analizaremos en su momento. La presencia, diríamos ya, de los tres grandes torres, que podemos ver que en realidad son cuatro, las dos torres de los pies, la gran torre, diríamos, o del cimborrio central, y la torre de una capilla privada en el deambulatorio de la catedral, manifiesta, diríamos, la importancia que se le concedió como monumento catedralicio desde el inicio de su andadura. En cierto momento, y doy un salto en el vacío si queremos, y me voy a enfangar durante un momento hablando de la catedral fundamentalmente de Palermo, Beatriz Hernández me dijo, bueno, ¿alguna conexión con el mundo palermitano? No me atrevería a pontificar, diríamos, a pronunciarme con una opinión sobre las catedrales sicilianas del ámbito palermitano, fundamentalmente, ya sea la de Palermo como capital o la del el sitio episcopal de Monreal, que evidentemente ya con esta imagen de la planimetría de los dos edificios, por muchas restauraciones y reconstrucciones que la palermitana hubiera sufrido fundamentalmente en el siglo XVIII, manifestarían un origen común, una morfología arquitectónica absolutamente común. Es decir, la dificultad de establecer, a pesar de una cronología muy próxima, solamente hay que pensar que si la primera piedra en Burgos se coloca en 1221, prácticamente son 50 años después de la colocación de la primera piedra de la catedral de Palermo o de la catedral de Monreal, que prácticamente son contemporáneas. Pero evidentemente corresponden a dos momentos, digamos, de la simbiosis entre una arquitectura europea, sea normanda para Palermo, sea francesa o de l'Île-de-France para el caso burgalés, y unas tradiciones arquitectónicas que pertenecen, digamos, a dos ámbitos que tienen sus paralelismos y evidentemente sus distinciones entre Sicilia y la Castilla del momento de la Reconquista.
Me interesaba señalar, sin embargo, que a pesar de que existan algunos elementos como bóvedas de crucería comunes en las zonas del tesoro, del ábside o de la cripta, responden los dos monumentos a instancias, diríamos, cronológicas, formales, culturales, que son distintas, a pesar de esa diferencia de no más de medio siglo entre una y otra. Quiero decir que el mundo había cambiado fundamentalmente y, por lo tanto, diríamos, las tradiciones arquitectónicas más vernáculas, todavía si cabe en el caso palermitano y de Monreal, llevarían a una situación en la que, para el caso siciliano, no va a llegar nunca a esa influencia, diríamos, del centro de l'Île-de-France del siglo XII y del siglo XIII, como para transformar radicalmente el paisaje arquitectónico del mundo de la isla siculo-normanda. Naturalmente, hablar de Monreal pues podría caer en lo que sería una fantascienza, hacer, diríamos, casi una literatura histórica, género que no he llegado a cultivar todavía. Es decir, que el año 21 también ha propiciado el que se publicaran no solamente estudios puestos al día de carácter científico dentro de lo que sería el ámbito de las humanidades, sino también un libro como La Catedral del Reino, El sueño de Mauricio, en el cual, bueno, pues se fabula sobre presupuestos no estrictamente históricos sobre los orígenes de la catedral. Y evidentemente ya el pentagrama o el pentángulo que se nos muestra en la planta de la portada del libro sobre una reconstrucción de lo que sería el primitivo proyecto del obispo Mauricio nos sitúa en un ámbito que es más, diríamos, propio de lo fantástico que de la realidad histórica, de una catedral que es la que muestro en la parte inferior a la derecha de la imagen, una catedral que, como ha escrito un historiador americano, Marvin Trachtenberg, es un building in time, esto es, que se construye no solo a partir de 1021, sino que se construye prácticamente hasta mediados del siglo XVIII y que por lo tanto no se completa y que por lo tanto, diríamos, su propia morfología, su materialidad cambia constantemente por razones muy diversas que analizaremos de inmediato y por lo tanto queda en un pasado de ficción lo que sería el primer proyecto del obispo Mauricio, que estaría hasta cierto punto reflejado en esta planimetría en la parte alta y en una catedral anterior, una catedral, diríamos, de estilo románico, de la cual pues quedan restos y quedan dudas en la historiografía de dónde situarla. Esta es una imagen, evidentemente, de Burgos en su conjunto, del antiguo Burgos, en una imagen de Google Earth, tan útil, en la cual se nos muestra precisamente, diríamos, la situación, la justificación de la importancia que va a tener, por un lado, Burgos como ciudad, como centro también, diríamos, fundamentalmente de intercambio mercantil desde productos que proceden del norte de Europa y que arriban a los puertos del Cantábrico y que van a encontrar en Burgos pues, la gran ciudad que permite, diríamos, el controlar esa importación y exportación de lana, que va a ser también fundamental para la vida mercantil de la ciudad de Burgos. Y un segundo elemento, que es, diríamos, no solamente el que exista una diócesis, una archidiócesis a partir del siglo XVI, sino que el camino francés, el camino de Santiago, bueno, pasa también por Burgos, pasa, diríamos, por una zona que iría en esta dirección y que pasa fundamentalmente por el lateral septentrional de la catedral. Esto es no aquella que mira al río, a la razón, que mira hacia el llano, porque evidentemente también la ciudad de Burgos no hay unas cotas, ni hay, pero evidentemente aquí hay un monte importante donde se sitúa el castillo, la defensa y el antiguo palacio, digamos, defensivo de la ciudad medieval, y por lo tanto diríamos, vamos a encontrar de inmediato
que la ciudad de Burgos está en una pendiente, la catedral de Burgos está en una pendiente y por lo tanto diríamos las cotas del lado norte o del lado sur son completamente distintas y por lo tanto eso va a traer como consecuencia grandes problemas en el desarrollo arquitectónico y material de esa catedral. Todavía queda más claro en estas imágenes, la primera imagen que tenemos de la ciudad de Burgos y de la catedral, un dibujo, como está señalado, de un pintor flamenco, Anten van den Wijngaarden, que trabaja para Felipe II, que nos muestra ese castillo encima de la loma, con una cota muy importante, una diferencia de cota importante, la catedral que está aquí y por lo tanto una cuesta que sigue hasta el río y la importancia que tiene ya en estas fechas la catedral de Burgos, que en cierto sentido está ya configurada en su aspecto exterior, aunque se fueran a añadir capillas que modificaran el interior de la catedral. Si vemos con un poco más de detalle este espacio urbano de Burgos, tendríamos esta calle, que es la Rua Vieja, que es la que conecta con una entrada fundamentalmente de peregrinos y otra entrada, diríamos, que correspondería a la entrada principal desde el mediodía y que no seguirían, diríamos, una discriminación entre peregrinos y ciudadanos o la realeza burgalesa, porque evidentemente Burgos también es cabeza del reino de Castilla, Civitas Regia desde una fecha, diríamos, que sería 1170, por lo tanto, diríamos, 50 años antes de que se inicie la nueva catedral, y que por lo tanto, diríamos, significa no solamente una diócesis, significa también una capitalidad de un nuevo reino que va a tener cambios en su unión con el más importante hasta la fecha y Reino de León, que nos parece que indefectiblemente el escudo español, el escudo de Castilla, presenta los leones y los castillos, pero que en cierto momento, fundamentalmente de ese siglo XII, tenían sus dimes y diretes y por lo tanto tendríamos una relación, diríamos, beligerante en algunos casos entre ese Reino de León, con una capital en León, que va también a hacer una nueva catedral hasta cierto punto para defender lo que sería su independencia y al mismo tiempo cuando se unifican finalmente los dos reinos y va a quedar como principal el reino de Castilla, la importancia de la ciudad de León como en el origen del propio reino unificado. Si nos fijamos en la parte inferior, en estas imágenes, nos muestran, diríamos, lo que sería esa primera catedral románica. Una catedral románica que se construye desde comienzos del siglo, desde mediados del siglo XI, que sustituiría a otra de la cual no quedan restos, que sería aquella que se había trasladado desde la ciudad de Auca u Oca, prácticamente en la época todavía del reinado de los reyes visigodos. Sin embargo, a pesar de las excavaciones, no se ha llegado a una conclusión clara donde localizar esa construcción de carácter románico, que va a ser sustituida de inmediato. Sí, en lo que correspondería a las tres naves de la actual iglesia, o como parecen testimoniar con mayor razón las dependencias secundarias que quedan alrededor de del deambulatorio, una estructura que constituiría, digamos, prácticamente un marco de la catedral actual. De esos restos de la catedral románica pues quedan algunos trozos, zonas de cripta del claustro, algunos capiteles, alguna portada que no corresponde al estilo gótico francés que se desarrolla a partir de 1221. Alguna figura de lo que sería fundamentalmente un tímpano, de un tímpano con una figura religiosa. Y evidentemente es esa posición de Burgos dentro de lo que sería una beligerancia entre un reino de León al occidente de la parte septentrional de la península
y un reino de Castilla, diríamos, más potente y con una proyección mucho más importante, que nos mantendría, digamos, esta situación de oposición o de unión entre los dos reinos, que va a justificar, diríamos, el que a partir de comienzos del siglo XIII y fundamentalmente, diríamos, durante el reinado de Fernando III, que conocemos también como Fernando III el Santo, pues se desarrollen fundamentalmente la construcción de las dos grandes catedrales. Si volvemos a la catedral de Burgos, vemos, diríamos, el imponente bloque pétreo, porque es una de las características fundamentales de la arquitectura española y francesa en general y de la arquitectura de esta catedral en particular. El carácter pétreo como un elemento material de primerísima importancia y simbólica de riqueza, de poder, diríamos, artesanal, nos llevaría a resaltar, diríamos, esta gran construcción pétrea frente a otros materiales utilizados en otras culturas arquitectónicas europeas. Y evidentemente lo que tenemos delante de nuestros ojos es una fachada que va a terminarse con dos torres, característicamente procedente de los modelos del gótico francés, una nave con hacia los pies, modificada en muchos sentidos, y una nave, tres naves en una estructura escalonada que introducen modificaciones a partir del siglo XVI, cuando esa torre, ese cimborrio que hemos visto, o su antecesor, en sentido estricto, se cae por razones probablemente estructurales y destroza buena parte del crucero y de las zonas centrales de la nave. De ahí que el triforio de los pies se modifiquen radicalmente y sean sustituidos por una arquitectura que en su morfología no pertenece evidentemente al siglo XIII, como las bóvedas de las naves, sino que corresponderíamos al siglo XVI con elementos que ya traerían formas, diríamos, procedentes de un mundo italiano y por lo tanto formas al romano. La importancia que tiene Burgos como civitas regia, como capital del reino de Castilla, incluso inmediatamente, diríamos, de su reconocimiento en una constante pugna también por un reconocimiento como la sede primada de España, que correspondía tradicionalmente a la ciudad de Toledo, desde la época, diríamos, romana y de la época sobre todo visigótica, y que se insiste fundamentalmente en algunas de las portadas del claustro de la Catedral de Burgos con esa exhibición de escudos del reino, de esos reino ya unificado de castillos y leones, que tanto en esta portada de del bautismo o esta portada de la crucifixión nos manifiestan, diríamos, la importancia que tiene la presencia del mundo regio y no solamente, diríamos, del mundo episcopal representado por este Mauricio, cuyos perfiles biográficos intentaremos analizar en un instante. Si nos fijamos, esta es la muestro arriba, en la parte superior, la tumba de madera de este obispo Mauricio, que va a ser el iniciador de la nueva catedral. Pero a la izquierda, en la parte inferior, muestro también a un Mauricio con la mitad episcopal, rodeado por ese Fernando III, de la misma manera que en la pareja de hombre y mujer debiera corresponder también a Fernando III y a su mujer, que es Beatriz de Suabia o Beatriz de Hohenstaufen, y que van a tener como hijo a Alfonso X, conocido como el Sabio, que muestro en una vidriera de la Catedral de León, en la cual aparece con el símbolo imperial del águila y el orbe, dado que pretendió ser reconocido como emperador del Sacro Romano Imperio, del Sacro
del Sacro Imperio Romano Germánico, dada su descendencia vinculada a esta madre Beatriz de Suabia, que va a ser prácticamente una sobrina de Federico de Hohenstaufen, y tenemos un segundo vínculo, diríamos, con el mundo siciliano que traer a colación. Una de las cosas que se señalan es que se le pagó se le dio una donación al obispo Mauricio, como señala este documento de una entrega, por haber ido hasta Alemania y haber vuelto a Erredehundo en 1219 para traer a la novia Beatriz, hija del rey de Alemania. Hasta este punto es wishful thinking, hija de Felipe de Suabia, y que permite contemplar un viaje desde Burgos a través de París hasta llegar a la zona fundamentalmente entre Maguncia y Frankfurt, que es donde estaba establecido, diríamos, la familia de Beatriz de Suabia, y al mismo tiempo, diríamos, el constatar que ese viaje de ida y a la vuelta, en el regreso, la comitiva real se detuvo en París, fue recibida por el rey de Francia, Felipe Augusto, que al mismo tiempo, diríamos, sería el padre de Luis VIII, casado con una española, Blanca de Castilla, que a su vez sería la madre de San Luis, rey de Francia, y tía de Fernando III. Esto es, hay una conexión, por un lado, con los reyes franceses, que justifica, diríamos, el interés por la arquitectura contemporánea que el propio obispo Mauricio ha podido, diríamos, reconstatar en ese viaje de 2019 para traer a la novia desde el mundo de los centros alemanes del Rin y del Imperio. Es decir, el obispo Mauricio es un personaje fascinante, probablemente es un extranjero, aunque cierta historiografía excesivamente nacionalista desde un punto de vista español, pues ha querido hacer un español, pero muy probablemente no fuera español, sino que hubiera tenido, diríamos, unas conexiones con un personaje que también es fundamental en esta historia, que es el futuro arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, historiador importantísimo, que había estudiado los dos en la ciudad de París, en la Universidad de la Sorbona. Sabemos que el obispo Mauricio había estado en París muy probablemente en fechas tempranas, después en 1211-12, después había sido nombrado arcediano o archidiácono de la Catedral de Toledo por parte de este Rodrigo Jiménez de Rada, que había estudiado también en la ciudad de París en los años 90 del siglo anterior, que después va a regresar con Mauricio, que después va a ir hasta Roma al Concilio Lateranense, y que va a traer evidentemente un maestro para transformar la catedral de Toledo, que es la tercera, diríamos, en esta historia, desde su forma de mezquita, in forma ecclesia nostris laboribus et expensis mutatis. Esto es un momento que algunas catedrales se transforman desde el románico a el gótico, las aquellas más septentrionales, León y Burgos, pero en otros casos tienen que modificarse desde el mundo de la arquitectura musulmana de tradición romana, como en el caso del ejemplo de Toledo. La tercera catedral, diríamos, es la de León, a la cual ya he hecho referencia. Y hasta cierto punto depende fundamentalmente del modelo burgalés. No sabemos muy bien si es una responsabilidad del obispo Nuño Álvarez o del obispo Martín Fernández, pero evidentemente va a traer también un maestro francés, sea este maestre Simón o sea un antecesor, si aceptamos que ya en los años 40 del siglo XIII estaba en funcionamiento la cantera de la catedral burgalesa.
He intentado colocar aquí esta secuencia, diríamos, la Catedral de Burgos con esas dependencias románicas, la Catedral de Toledo, que depende de esta estructura arquitectónica que sería el de la Aljama o la Mezquita Mayor de Toledo, la Catedral de Burgos con las huellas que la arqueología ha situado, en este caso perfectamente, en el crucero y la nave de la fábrica posterior gótica, y lo que sería una contraposición absoluta entre la voluntad de hacer una arquitectura europea que se adecuara incluso, diríamos, a un rito romano, europeo, francés, que sustituyera a los ritos religiosos de todas las catedrales de la península ibérica, que hasta el siglo XI habían mantenido un rito que se denomina mozárabe, que se denomina gótico, dado que había sido instaurado por los visigodos en los primeros siglos de la cristiandad en España. Pero me interesa subrayar, diríamos, esa voluntad de distanciarse radicalmente de un pasado musulmán, en el caso de Toledo, y en el caso, diríamos, de un imaginario general de la Castilla y el León del siglo XIII, con estas estructuras que nada tienen que ver, diríamos, ni en planimetría, ni en organización de deambulaciones entre las mezquitas de Córdoba y la mezquita de Sevilla o la mezquita de Toledo, y que evidentemente en una imagen de la única que se ha conservado, que es la mezquita de Córdoba, nos daría, diríamos, precisamente ese cambio radical. Soportes columnarios en lugar de grandes pilares compuestos, estrechez, y en este caso, diríamos, no hay abovedamiento, sino que tendría que existir unas techumbres de madera, una iluminación mínima que hacía que la necesidad, en la mayoría de los casos, de una multiplicidad de luces artificiales que todos los viajeros medievales a España señalaron como característica de la necesidad de iluminar las mezquitas musulmanas. Volvamos a nuestra catedral de Burgos. Esto sería, diríamos, la reconstrucción de ese primer proyecto, una iglesia de 3 naves, una iglesia con un crucero muy marcado, y esas 3 naves producen un deambulatorio con una serie de capillas radiales de morfología, de planimetría trapezoidal. Naturalmente podemos encontrar que esto se modifica, como hemos señalado, por, entre otras cosas, la caída de ese cimborrio que va a transformar incluso, diríamos, la morfología de las bóvedas que están alrededor de lo que tuvo que desbaratarse por completo en la caída del cimborrio de 1539. Y evidentemente, todos los que se han hecho, y aquí hay una comparativa entre la Catedral de Burgos, la Catedral de Toledo en la realidad actual y en la realidad del primer proyecto, o en la realidad de la Catedral de León, digamos, elementos comunes, elementos de 3 o 5 naves en Toledo, de deambulatorio, capillas radiales, con una morfología que puede ser distinta para la Catedral de Toledo, en la cual los tramos trapezoidales son sustituidos sobre un modelo que probablemente es la Catedral de Le Mans en Francia, por una alternancia de tramos cuadrados y rectangulares que permiten, diríamos, una mejor talla de la piedra, de una geometría más perfecta en el caso de la Catedral de Toledo. ¿Qué muestro? Y no pretendo analizar en detalle todas estas planimetrías de iglesias francesas. Es decir, los historiadores han hecho un esfuerzo ímprobo por localizar las fuentes que no se fueran genéricas de las influencias francesas de la arquitectura de l'Île-de-France desde, diríamos, a finales del siglo XII hasta mediados del siglo XIII, desde París, pasando por Chartres, por Amiens, por Le Mans, que ya hemos señalado, por la abadía de Saint-Denis, por la abadía de Saint-Martin de Tours, por la catedral de Reims o la catedral de Bourges, como modelos que no cumplen a total satisfacción, diríamos,
la utilización de ese elemento. Que ese modelo de catedral francesa, fundamentalmente de l'Île-de-France o de la Champagne, pero no diríamos ni de la Bretaña, ni de la Normandía, ni de Aquitania, ni de la Provenza, pues iba a llegar a tocar algunas de las catedrales, por lo menos, o a intentar tocar algunas de las catedrales más significativas del mundo español, como es la propia Catedral de Santiago. La Catedral Románica de Santiago, pues a partir del año 1258, bueno, por una lógica voluntad mimética y de rivalidad, se intentó aumentar con un nuevo deambulatorio, con toda una serie de grandes capillas radiales, que permitirá al mismo tiempo, diríamos, introducir un elemento mucho más sobresaliente en la fábrica románica, como sería, diríamos, la importancia de la luz que permite una estructura gótica en lugar de una estructura románica. Y evidentemente tenemos esta portada de las platerías, que es la Catedral de Santiago, que es de los pocos elementos que han quedado al exterior de la antigua fábrica visitada por los peregrinos y descrita por algunos de los testimonios, como el Codex Calistinos, más importantes que hacen referencia a esta iglesia. La he traído a colación porque aquí aparece uno de los elementos que se ha insistido en señalar como parte de una influencia musulmana en las catedrales españolas, sea en Santiago o sea posteriormente en la Catedral de Toledo. Sin embargo, yo me permitiría un comentario. Esa doble puerta, con lo que tiene evidentemente, y doble vano en la parte superior, con lo que tiene evidentemente conexión, es con la doble puerta del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y ese Santo Sepulcro de Jerusalén está realizado en su morfología que todavía hoy conservamos en 1149, por lo tanto diríamos en una fecha que es posterior a la conclusión de la fachada de platerías. Con lo cual quiere decir que esta estructura, que había sustituido a otra estructura preexistente en Jerusalén, quizá tuviera una morfología que justificara, y no por la influencia de la mezquita de Córdoba u otro monumento musulmán ibérico. Y naturalmente el cambio radical que se produce entre esos modelos románico por un lado, no digamos los modelos de iglesias que funcionan como tales, aunque ocupen una arquitectura de mezquita, se manifiestan, diríamos, en los modelos arquitectónicos de esas tres grandes catedrales góticas a la francesa. Por un lado, la de Burgos, que mantiene unas proporciones, la de León, que mantiene incluso, diríamos, proporciones más esbeltas, más a la francesa, o una catedral de Toledo, que mantiene unas proporciones que se han hablado, diríamos, de modelos alda quadratum en lugar de utilizar un modelo triangulum, y que evidentemente manifestaría una hispanización en términos proporcionales que quizá se debiera, diríamos, también a la necesidad de un escalonamiento más adecuado y más proporcionado en una catedral de 5 naves en lugar de las 3 que aparecen en Burgos y en León. Naturalmente, si volvemos a León, la grandiosidad, la verticalidad supera enormemente a la de Toledo y manifiesta, diríamos a las claras, esa voluntad de construir un edificio sorprendente en un contexto en el cual el paisaje arquitectónico castellano o ibérico estaría siguiendo unos derroteros completamente distintos, más vinculados a la tradición de una tradición tardorromana, retomada, diríamos, por el mundo arquitectónico musulmán, y una voluntad reconstructiva de la arquitectura, de la gran arquitectura romana, en lo que hoy denominamos románico, y en el mundo probablemente español del tardo medieval se consideraría como románico, como un estilo, unas formas romanas
más domésticas, de menor calado que las grandes construcciones romanas que todavía permanecían en pie en algunas edificaciones fundamentalmente de carácter funcional, como los acueductos. Esto es la Catedral de Toledo, pasamos por encima para no perdernos excesivamente. Aquí muestro ese triforio de la cabecera en la cual vuelven a aparecer esos arcos de carácter polilobulado, en el cual se insiste excesivamente en ese fundamento, diríamos, cordobés musulmán, que yo encuentro difícil de admitir, sino más bien, diríamos, un elemento que transforma modelos franceses, como los de la Catedral de Beauvais, que tienen un triforio con arcos trilobulados que se convierten en pentalobulados en el caso toledano, porque tuvieran una morfología en la cual estuvieran más fácilmente adaptados los propios maestros que la mano de obra toledana que colaborara evidentemente con los maestros franceses que imponen un diseño y dan las directrices fundamentales de la construcción de un edificio tan radicalmente distinto a el paisaje arquitectónico del conjunto de la península ibérica. Esto es la Catedral de León, para no ceñirnos exclusivamente a la Catedral de Burgos, sino situar a la Catedral de Burgos en un espacio y un tiempo que no es hasta cierto punto monopolizado por la propia Catedral de Burgos, a pesar, diríamos, de la importancia del mismo. Burgos sí se ha señalado más claramente unas conexiones con un mundo francés, de la Sainte-Chapelle, por ejemplo, o de la Catedral de Beauvais, pero evidentemente nos muestra una edificación que es completamente, diríamos, francesa, todavía más que la Catedral de Burgos, y que nos mostraría, diríamos, la importancia que va a tener esa iluminación filtrada por las vidrieras, trascendida, no una iluminación estrictamente natural, sino una iluminación, diríamos, transnatural, si queremos, o mística, pero que evidentemente aumentaba las cantidades de iluminación de edificaciones que hasta la fecha eran pequeñas, bajas y con una iluminación fundamentalmente precaria para los intereses de los que iban a utilizar estas catedrales. Regresemos a nuestro edificio burgalés. Tenemos una situación anómala de una catedral, diríamos, en una pendiente, en una cuesta. Las propias escaleras de la puerta meridional que llevan a que tengamos que subir desde la calle y la plaza muchos escalones para alcanzar esta portada o puerta del Sarmental en el crucero meridional, con una iconografía y una composición temática de, evidentemente, una pantocrátor que corresponderíamos a las directrices del mundo europeo occidental como elemento básico. Podemos ver en este detalle, digamos, la pendiente que existe entre esa calle y la parte alta de la puerta del Sarmental, que se vincularía fundamentalmente con edificaciones como la abadía de San Martín de Tours, que ha desaparecido y que por lo tanto tenemos dificultades para reconstruir en las conexiones que pudieran haber tenido con respecto al mundo burgalés. Ahora bien, la importancia concedida a este crucero que sale, diríamos, de la planta de las naves y por lo tanto permite, diríamos, una iluminación transversal de sur a norte, como ocurre en la catedral burgalesa. Y evidentemente en otros casos también se puede vincular algunas de las zonas, como fundamentalmente el claustro de la catedral de Burgos, con construcciones como la Sainte-Chapelle de París, en la cual, bueno, pues incluso las tracerías del claustro parecen absolutamente tomadas de las tracerías que aparecen en la capilla del Palacio Real de la Ile-de-France en sentido más estricto de la palabra.
Es decir, que aquí tenemos evidentemente una morfología que es la actual del claustro, que ha sufrido evidentemente transformaciones. Los edificios no solamente se construyen a lo largo del tiempo, y en este caso entre el siglo XIII y, si queremos, el siglo XVIII, sino que después sufren, diríamos, no solamente derrumbes y reconstrucciones, sino restauraciones que en algunos casos pues, intentan dar una coherencia formal a edificaciones que no la habían tenido en origen, y por lo tanto, en cierto sentido, se suplanta la realidad histórica de un edificio por la voluntad decimonónica o del siglo XX de crear una coherencia que no existía en origen. Esto es precisamente, diríamos, la relación que pudiera tener también la Catedral de Burgos, no solamente con la Saint-Chapelle o con Saint-Martin de Tours, sino también, diríamos, con la Catedral de Reims, y la importancia concedida a un modelo que correspondería a la gran catedral donde se juraban a los reyes de Francia. Y la importancia, por ello, que se concede a las figuras escultóricas prácticamente casi de bulto redondo en el conjunto de la catedral. Volvemos a ver estos reyes, volvemos a ver a el obispo Mauricio y a Fernando III, en comparación con esa importancia que tanto en el exterior como en el interior de la catedral de Reims pues, se hace presente. En el otro lado del crucero, en la parte septentrional del crucero, la que pasa evidentemente por o va a la calle de la peregrinación del Camino de Santiago, encontramos de entrada otro gran problema. Encontramos que ya en estas fotografías se puede ver que hay una diferencia, diríamos, de nivel entre la calle y no la puerta que está abierta, sino la puerta que corresponde a esta puerta, y por lo tanto diríamos a un desnivel gigantesco que tendría que ser en el siglo XVI solventado por esta magna escalera a la romana, pero que previamente tendría que haber sido una escalera, diríamos, lígnea, una escalera de madera, que permitiera que los peregrinos pues, se movieran hasta el nivel de la puerta. Es decir, que ya tenemos una distancia enorme entre el pavimento de la catedral y la calle de los peregrinos, y al mismo tiempo ya hemos visto que otro tanto existiría entre el pavimento y la parte meridional de la ciudad. ¿Cuáles son los elementos característicos de este edificio? En 1465 tenemos un testimonio precioso. El barón alemán León de Rosmittal señala que existen dos elegantes torres construidas con piedras talladas, subrayo la importancia concedida para la piedra tallada, y se edificaba otra tercera cuando nosotros la visitamos, que es evidentemente el cimborrio, por lo tanto la torre, que permite una iluminación en el centro de la catedral, una iluminación que va más allá de la iluminación de ventanas de la nave central, de ventanas de las naves laterales o del crucero. Y evidentemente esta fotografía nos muestra, digamos, la importancia, la relevancia, el subrayar, diríamos, casi con acentuaciones en forma de pináculos o de agujas de estas magnas construcciones que estaban en obra prácticamente a mediados del siglo XV. Porque es evidente que a mediados del siglo XV se va a dar nuevamente un impulso a la catedral que había quedado, diríamos, no completada en todos los elementos que quería el cabildo y muy probablemente la monarquía castellana. Después del concilio de Basilea, por lo tanto en torno a 1440, Hans de Colonia o Hans von Köln, Juan de Colonia, se traslada desde Colonia, hemos de suponer, hasta Burgos, llamado por un personaje, el obispo Alonso de Cartagena, que ha estado durante pues, 5 años asistiendo y viajando al concilio de Basilea, pero evidentemente viajando a otras ciudades en Centro Europa, y que es un personaje lleno de interés como intelectual, como teólogo, pero también diríamos por su carácter identitario. Es hijo del obispo de Burgos, Pablo de Santa María,
que había sido de nacimiento este Shlomo ben Haledi, por lo tanto un judío convertido y que alcanza por su prestigio intelectual, diríamos, las más altas cotas en la Iglesia católica burgalesa. Por lo tanto, tenemos, diríamos que la experiencia también europea, no en este caso de Mauricio, sino de Alonso, el que lleva a que contacte con artesanos de un mundo gótico, como es Juan de Colonia en Alemania, y que evidentemente va a intentar pues, remedar la estructura de la catedral renana en la ciudad de Burgos. Con esas estructuras de lo que no denominamos, como en la parte del siglo XIII, un gótico radiante o un gótico bayonán, sino un gótico flamígero, un gótico en el cual el elemento, diríamos, de perfección artesana en el trabajo de calar las formas se convertiría en un elemento fundamental. A pesar de que el barón de Rosmithal hablaba de 3 torres, 2 que ya estaban prácticamente acabadas, las de las agujas de la fachada principal, y al mismo tiempo la del cimborrio, se va a añadir, como ya hemos visto, una 4ª torre que corresponde a una obra realizada a fines del siglo XV por parte del hijo de Hans, Simón de Colonia, que es la capilla del condestable de Castilla, Pedro Fernández de Velasco y Mencía de Mendoza y Figueroa, dedicada a la purificación de la Virgen, como veremos de inmediato, y que evidentemente se hace eco y al mismo tiempo constituiría, diríamos, una réplica en menor dimensión de lo que sería el primer cimborrio, que luego veremos se cayó en 1539. La capilla, diríamos, se constituye uno de los elementos fundamentales de la Catedral de Burgos. No solamente, diríamos, por la morfología, por la decoración de tracería flamígera, por la estructura octogonal, por la bóveda con nervios que se entrecruzan antes de llegar a los soportes, por la iluminación que horada la bóveda octogonal y permite, diríamos, una iluminación que tiene que ver no solamente con una voluntad de dar luz al edificio, sino una voluntad simbólica. Quiere decir que podemos encontrar en la planimetría, en el diseño del pavimento, estas estructuras que parecen evidentemente estrellas o que parecen velas, en tanto que la fiesta de la purificación de la Virgen, que es la advocación de la capilla, era el momento de las candelas, el momento de la bendición de las candelas para el conjunto de todo el año en las diferentes iglesias o catedrales. Y evidentemente, diríamos, la luz se constituye, diríamos, un elemento fundamental en una concepción de una capilla funeraria en la que los muertos creyentes se convierten también, diríamos, a través de un proceso de catasterismo en estrellas y por lo tanto diríamos la importancia que pueden tener la localización de esas estrellas, de esa iluminación entre el Sol en su movimiento, el que aparece reflejado en estas gigantescas trompas que también constituyen uno de los elementos protagonistas de la arquitectura de la catedral. Si nos fijamos en detalle, aquí vamos a encontrar la presentación del niño y la purificación de la Virgen en esta estructura, diríamos, de rayos, digamos, casi solares, que constituyen parte del abovedamiento y de la estructura radial de lo que sería casi un sol central, la Virgen y el Niño en el momento de la purificación de la madre. Frente a esa portada de la capilla del condestable, a finales del siglo XV, otro extranjero procedente de Borgoña, Felipe Bigarny o Philippe de Bourgogne, va a encargarse de la realización de este espléndido trascoro de la Catedral de Burgos, en la cual se suceden 3 escenas de la pasión, camino del Calvario, crucifixión y resurrección de Cristo, y que por lo tanto diríamos con estos grandes paneles
casi también a bulto redondo, de un estilo, diríamos, tardo-borgoñón, constituyen otro de los elementos que hacen un monumento de primerísimo orden, no solamente en la arquitectura, sino también en la escultura y sobre todo de la época del siglo XV, de comienzos del siglo XVI. La importancia de la capilla de los Condestables en el conjunto de la catedral de Burgos va a ser inmediata y va a tener una repercusión en la que las diferentes capillas a lo largo del siglo XVI van a imitar de una forma más o menos perfecta, más o menos regular o irregular, esas estructuras que hemos visto en el octógono, que también era irregular, de la capilla de los Condestables. Y por último, diríamos, sería la tercera torre. La tercera torre, tal como vemos en estas imágenes y en el detalle entre un mundo gótico y un mundo del Renacimiento, con estas hermas sobre trozos de columnas acanaladas de vocabulario romano, es evidente, o balaustradas que conjugan hasta cierto punto una simbiosis entre tradición antigua y tradición gótica, nos muestran, diríamos, esta voluntad en dos pisos de dar iluminación y de resaltar la importancia de este centro a través de la presencia de los pináculos de este cimborrio. Ahora bien, ese cimborrio tuvo que sustituir al cimborrio que Hans de Colonia había levantado prácticamente en el mismo sitio, del cual no tenemos un testimonio gráfico. Esta es una reconstrucción del el malhadado cimborrio que se cae en 1539 y tiene que ser sustituido por este nuevo, que sustituye los grandes pilares que se entrecruza la nave central y el crucero, por estos grandes pilares en los cuales también la mezcla de elementos al romano, de elementos renacentistas y de elementos de tradición gótica constituye un elemento característico de la arquitectura castellana de mediados del siglo XVI. Esto es, hemos de pensar que el cimborrio que levanta probablemente sobre el proyecto de Juan de Vallejo y de Felipe Bigarny a partir de 1539 tendría que ser una réplica, en cierto sentido, con algunas modificaciones y mayor solidez en los fundamentos de su sustentación de la gran estructura que se había levantado a mediados del siglo anterior. Uno de los catálogos de la catedral señala inauras edexit y señala que se había construido en piedra, adornado con muchas efigies y rematado con 8 pirámides, labrado todo con mucho arte y delicadeza, a fabre constructum, magna artificium fiducia, qui ausit sunt tantam molem medio templi quadrivio imponere, presertim altissimis et gracilibus fuciendam columnis. Y eso se refiere al proyectado y destruido de 1450. ¿Con qué podemos compararlo? Evidentemente con las agujas de Colonia, con la aguja de la Catedral de Estrasburgo. Se ha señalado también con estas estructuras de abovedamientos más o menos calados, con la Tonsutkapelle de la Catedral de Magdeburg, pero no hay tampoco, diríamos, unas conexiones precisas, dando una importancia y una creatividad a los Colonia, fuera Hans, fuera Juan o fuera Simón de Colonia. Desde el punto de vista interior, la naturaleza, diríamos, también calada del abovedamiento estrellado del octógono del cimborrio de Hans de Colonia tendría que estar también, diríamos, como fundamento en la reconstrucción más sólida de la estructura del cimborrio de Vallejo y Bigarny. Pero evidentemente también tenemos aquí cómo se han transformado las bóvedas sexpartitas del conjunto de la nave central y del crucero para sustituir aquellas que se habían caído, evidentemente, destruidas, como prácticamente hasta los fundamentos, porque las arquerías también separan la nave lateral y la central, están modificadas, las bóvedas
de las laterales están también modificadas y por lo tanto, diríamos, la destrucción tuvo que ser impresionante como para tener que reconstruir, diríamos, media catedral. Señalo este dibujo porque es un testimonio gráfico sobre un pergamino de lo que es el proyecto del conjunto, no solamente del cimborrio que está aquí, sino de los abovedamientos que rodean y que tuvieron que terminar destruidos, como se señala en esta planimetría, frente a las bóvedas de diferentes capillas o de la estructura de la capilla mayor. Es decir, claramente en este diseño se nos manifiesta el carácter, diríamos, tremendo de la caída del cimborrio de Colonia, como la magnificencia, evidentemente, en su detalle, en su escultura, en sus inscripciones del nuevo cimborrio construido a mediados del siglo XVI. Naturalmente, la gran obra del siglo XVI, en otro estilo completamente distinto a lo que estamos viendo, traído por arquitectos que o bien no han estado en Italia, como correspondería a esta portada de la pellejería, que nos muestra, diríamos también claramente, la diferencia de cota entre la puerta norte y la puerta de esta cabecera, que evidentemente son montones de metros de desnivel, y naturalmente que salva con esta gigantesca obra magnífica de un arquitecto, un escultor español que ha estado en Italia durante diferentes años, que ha tenido que frecuentar el taller de Rafael de Urbino y que va a realizar esta puerta alta de la correría de la Rúa Vieja o de la puerta de la coronería, denominada la escalera dorada, y que se levanta sobre modelos que nada tienen que ver, evidentemente, sobre modelos que son las escalinatas del Cortile del Belvedere del Palacio Vaticano, o incluso, diríamos, las estructuras de una obra antigua bien conocida en el siglo XVI, como el templo de la Fortuna Prenestrina en Prenestri. Detalles que muestran, diríamos, el carácter consciente de las novedades que introduce Diego de Siloé, pero que van a ser, diríamos, casi un momento entre una tradición fundamentalmente gótica, barroquizante, del mundo de la Catedral de Burgos. Algunas de las capillas van a tener una estructuras retablísticas característica del mundo español por influencia flamenca del siglo XV, que van a introducir, por ejemplo, en esta capilla de Santa Ana o de la Concepción, este enorme retablo que realiza Gil de Siloé, un escultor procedente de Amberes, y que no por casualidad es el padre de ese Diego de Siloé que hemos visto hacer un soggiorno italiano y un aprendizaje de un lenguaje arquitectónico retablístico completamente distinto. De la obra de la catedral, después de la reconstrucción del cimborrio y hasta cierto punto de elementos de la capilla del crucero, requiere un nuevo retablo que va a seguir las pautas, evidentemente, ya de un estilo al romano y que se va a realizar en la segunda mitad del siglo XVI. Y que dará entrada, diríamos, a unas nuevas formas arquitectónicas que van a ir rellenando algunos de los ambientes de la catedral. El gran coro y trascoro, un elemento, diríamos, que rompe por completo con lo que sería la tradición de los coros de las grandes catedrales o de muchas iglesias en España frente a otras tradiciones europeas. El coro se coloca, el coro, como saben ustedes, es en realidad la iglesia o una catedral es la iglesia de los canónigos. Los canónigos se reservan la parte más importante con una visión privilegiada del altar mayor y al mismo tiempo con un espacio que se cierra en sí mismo, que no sea perturbado por la gente que deambula por las naves laterales, que no sirva, diríamos, de tentación o de distracción a los canónigos en sus
en sus ceremonias y en sus liturgias y en sus oraciones, y de ahí que diríamos los coros de las catedrales, por un lado, se conviertan en estructuras inmuebles absolutamente herméticas, en la cual no hay casi posibilidad de visión sino hacia el altar mayor, que no ocupan los fieles, y por otro lado, diríamos, en un elemento que se introduce en el centro de la nave principal y por lo tanto obtura lo que sería la visión diáfana del pavimento de la catedral. Esto es la ocupación por parte del conjunto de la catedral de lo que sería la iglesia de los canónigos catedralicios, reservándose el lugar principal, que es el coro. Podemos encontrar en Burgos todavía algunas adiciones de último momento. Quizá más allá de una capilla de finales del siglo XVI, la capilla de la Natividad, hay otras dos capillas dedicadas a Santa Tecla, que muestro a la izquierda, de comienzos del siglo XVIII, y una sacristía que muestro a la derecha, de prácticamente los años centrales del siglo XVIII, que evidencia, por un lado, lo que sería una postura tradicional, nacionalista, ajena a los elementos de innovación que la dinastía de los Borbones había traído desde Italia y desde Francia como renovadores de las tradiciones arquitectónicas españolas, y que sin embargo, diríamos, van a quedar en el caso de estos dos espacios interiores de la Catedral de Burgos absolutamente como una entidad impermeable, probablemente, digamos, por el tradicionalismo de los arzobispos, de los canónigos, de los deanes de la Catedral de Burgos. Y hasta cierto punto marcan, diríamos, lo que sería el cierre. Una tradición hiperdecorativa desde el mundo del siglo XV que culmina en el siglo XVIII, poniéndose a lo que sería un modelo mucho más geométricamente puro, mucho menos ornamentado, que sería precisamente el que se había inaugurado en el mundo del siglo XIII, hace 800 años, con el proyecto del obispo Mauricio de 1520-21, y que evidentemente habría tenido podría haber tenido una continuidad con unas construcciones de carácter, diríamos, más racionales y, si queremos, neoclásicas, que prácticamente no tocan a la Catedral de Burgos, a pesar de que se estén haciendo obras prácticamente cuando contemporáneamente en el reinado de Fernando VI se estén haciendo obras de arquitectos que puedan ser, pues, por un lado, diríamos, Giovanni Battista Sacchetti, que viene de Turín, o Francesco Sabatini, que viene del reino de Sicilia, y que representan un mundo, diríamos, de un clasicismo que nada o poco o nada tienen que ver, más allá de un lenguaje de capiteles corintios, que no tiene nada que ver con las construcciones de una catedral que se encuentra a sí misma, diríamos, más en consonancia con el propio ser a partir del mundo hiperdecorativo del siglo XV y su continuidad en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Lo cual, hasta cierto punto, no desmerece, enriquece, diríamos, esa acumulación que el paso del tiempo y el cambio de gustos entre el siglo XIII y el siglo XVIII se manifiesta en este gigantesco y magnífico y al mismo tiempo variado muestrario de arquitectura y escultura española en su vertiente más europea del conjunto de la época medieval y de la época moderna. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido una aproximación a esta joya tan importante del patrimonio cultural europeo, especialmente español, y de la ciudad de Burgos, que has puesto en paralelo de forma tan magníficamente documentada, explicada, y que conocemos y sabemos que no es fácil hacer esa aproximación en tan poco tiempo a una joya tan variada
y que precisamente nos ha recorrido esos cambios durante 800 años. María Laura, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer nuestros invitados a esta reunión de esta tarde. Sí, quería decir que si alguien tiene una duda, quiere hacer una pregunta, la puede escribir en el chat o hacerla directamente reactivando su propio micrófono. Ya ha salido una que yo ya he visto. Sí, ha salido. En el chat ha salido una. Sí. Es un saludo de parte de la profesora Caterina Ruta, la hispanista. Sí, no, pero que en el chat ya aparecía algo, que la gente está acostumbrada, el auditorio está también acostumbrado a estas sesiones de conferencias no presenciales en las cuales se hace uno presente con el pero chat. Yo no la veo, no sé, a mí... Ha salido y ha desaparecido. Ah, por eso, porque yo lo he visto. Fernando, sono amico. Marco, ciao, come stai? Amico, come stai? Ora hai molto tempo libero, quindi possiamo invitarti a Palermo. Io non ho tanto tempo libero. Ieri sera sono fatto una lezione di 3 ore di un nuovo master alla facoltà, perché mi sono incorporato come professore regolare di questo master. Sì, Fantastico. Ma in ogni caso si trova una giornate libere per visitarvi a Palermo. Sì, saremo molto felici. Con grande piacere. Tu lo sai che a me piace tanto tutta la Sicilia e Palermo specialmente. Senti, sono tifoso di Palermo. Benissimo. Io volevo tanto ringraziarti per questo splendido building in time e volevo sottoporti una piccola riflessione. A me sembra che a Burgos, come in altre cattedrali spagnole, vige l'investimento simbolico nella modernità. Quello che accade in Sicilia, ma non solo in Sicilia, anche in altre parti d'Italia, è invece la resistenza, cioè il tabù nei confronti della modernità. E non so se esistono casi dove le mutazioni, le trasformazioni sono contestate, pubblicamente contestate, come accade per esempio nella cattedrale di Palermo, dove qualsiasi cambiamento è oggetto di dibattito, fino addirittura ad essere bocciato o fermato. E una delle cose che mi sembra possa mettere una differenza solida è anche uno statuto legislativo differente, perché mi sembra che nelle cattedrali spagnole ci sia spazio per negoziare la costruzione di cappelle private, cosa che è impossibile invece in Sicilia, ma ti dirò è impossibile anche nel Duomo di Milano. Si possono mettere forse degli altari, qualche tomba, ma non delle cappelle. E questa mutazione, tu hai visto, insomma, ce l'hai dimostrato benissimo, la cappella dei Velasco ha radicalmente cambiato l'immagine della cattedrale e ha obbligato poi tutta una serie di altri aristocratici a conformarsi. Questo in Sicilia è impossibile. Nelle cattedrali si seppelliscono solamente i sovrani e qualche vescovo. Quindi anche su questo forse è necessario riflettere su quali sono le consuetudini e i tabù che in ogni area geografica si presentano nelle cattedrali. Sí, naturalmente, vuelvo al español, sí. No por despreciar el italiano, sino porque, no sé, supuestamente muchos de los que estén conectados y que son asistentes a las actividades del Instituto Cervantes intentarán también aumentar su práctica en la lengua de Cervantes. Tienes razón, diríamos, en el elemento, diríamos, de aceptación de unas novedades extranjeras por parte, yo no diría del conjunto de la sociedad castellana de las épocas, sino por parte de algunas personas que han tenido la fortuna de salir al extranjero, que tienen una experiencia del extranjero, que piensan
que no todo lo propio es siempre mejor que lo ajeno y por lo tanto, diríamos, se agencian a poder, diríamos, importar maestros, diseñadores que muy probablemente pues, encontrarán resistencias. No tenemos suficiente información. Los testimonios que podemos tener contemporáneos a lo mejor son de un alemán, el barón Roswitha, o podemos tener un testimonio como el de otro viajero de fines, un doctor alemán que viene a fines del siglo XV y recorre España. Y no tenemos tanto, diríamos, un testimonio de los debates, de las resistencias que a lo mejor los canónigos de las catedrales españoles podían tener. Es decir, en todo caso son en momentos del 13 o en momentos del 15 o en los momentos del 16, como en el caso del libro de Siloé, personas que han tenido la oportunidad de salir y tener una experiencia de lo ajeno y por lo tanto hasta cierto punto reflexionan sobre las bondades de lo que han visto fuera y bueno, se autopromocionan con las novedades que ellos conocen y las que no hubieran, los que se hubieran quedado a este lado de los Pirineos pues eran ignorantes. Evidentemente, el otro elemento que tú señalabas en tu comentario, el de la participación de una aristocracia eclesiástica o militar. Quiero decir que el condestable es el yerno del marqués de Santillana y por tanto una figura también de importancia cultural, pero es el condestable de Castilla, diríamos, es uno de los grandes defensores del ejército de los Reyes Católicos. En otros casos, como en Toledo, es el privado, don Álvaro de Luna, el que levanta una gigantesca capilla en la cabecera, o es uno de los obispos importantes que también, aunque sea desde Italia, entre Bolonia y Spoleto, pues ordenan construir otra magnífica capilla sepulcral de carácter octogonal. Evidentemente, bueno, por razones, diríamos, de ejercicio quizá excesivo del poder y la manifestación de su propia nobleza eclesiástica o de sangre o militar, bueno, conseguían que se les concediera estos espacios privilegiados. Pero que evidentemente también planteaban por parte de los cabildos resistencias muy importantes. Hay que pensar, cualquiera que analice los sepulcros de muchos de los arzobispos de Toledo, encuentran las resistencias que no quieren que ocupen lugares privilegiados junto al altar mayor y quizá los mandan detrás de la girola, detrás del deambulatorio, para que ocupen espacios que no fueran que no fueran tan céntricos. Desde un punto de vista, diríamos, de una religiosidad en el cual la proximidad con el altar mayor es el elemento fundamental de la voluntad constructiva. No conozco suficientemente, diríamos, los casos en los cuales capillas privadas o entierros privados en catedrales italianas o de otros países, bueno, se debiera a que conseguían una proximidad al altar mayor, fuera en el pavimento o fuera en estructuras murarias, y que por lo tanto, diríamos, no tuvieran que gastar tanto dinero como al final pues invertían los aristócratas españoles en la construcción de estas grandes capillas, que como historiadores de la arquitectura nos congratulamos, pero que a lo mejor pues en estos tiempos difíciles podrían haber estado dedicados a otros menesteres más funcionales. Habrá que estudiarlo, Canonico. Grazie Fernando. Prego, piacere. No sé si alguien levanta. ¿Alguna persona más quiere hacer alguna pregunta? Pues si no hay señales de vida, se oye algo. No sé si un rumor o un tentativo. No. Ha sido un placer, Fernando. Yo creo que, como sabes, esta conferencia está siendo grabada
Estará en lo he nuestro visto. canal YouTube y está disponible, lo digo también a los profesores presentes que he ido reconociendo y saludo a todos vosotros. Para los alumnos, que esto es la tarea que el Cervantes de Palermo en su versión en línea pretende precisamente acercar a todas las personas, independientemente de su lugar geográfico, a nuestra actividad cultural, con grandes figuras como es el profesor y académico Fernando Marías, y después que estará disponible en nuestro canal YouTube en breve para uso y disfrute de nuestros oyentes y de cualquier persona que quiera utilizar esta conferencia en sus clases en la universidad, en el liceo o en cualquier otro, o la enseñanza del español.